Cada generación tiene preguntas, Y cada generación está buscando respuestas. pero cuando distintas generaciones se encuentran, Las conversaciones cambian, fe, propósito, familia, cultura. sin filtros, sin miedo, sin desconectarnos. Esto es, Generación Unplugged. bienvenidos sean todos a este nuevo episodio hoy de Generación Unplugged. Unplugged. Qué felicidad y qué bueno lindo. verte de nuevo, Bárbara. Ajá, Cami, mira todo lo que está sucediendo con este podcast. La gente lo está viendo y nos están escribiendo. Gracias a todos por sus comentarios, por esos bellos comentarios, por animarnos a continuar y gracias por todo lo que nos dicen y esos testimonios. Tenemos que poner y hablar de esos testimonios también en futuros podcasts. Sí, nos tienen que seguir mandando, nos tienen que seguir contando. Queremos que sean parte de todo lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Así que más que bienvenido sea todos los comentarios y todo lo que está sucediendo a través de esto. Todas las vidas que han sido transformadas y apenas Estamos llevamos comenzando. 4 episodios, un mes. Es nuestro aniversario de un mes, nuestro mes aniversario. Mes aniversario. ¡Qué emoción! Oye, no trajimos la tortica para picar. No. Tú no estás a dieta, ¿no? No. Ah, yo No, tampoco. las dietas se acabaron porque viene el verano y toca estar. Ya estoy preparada para el verano, ¿Ah, ya, sí? pero tengo que dejar las dietas porque en el verano uno come muy rico. Ajá, siempre hay que comer rico. Totalmente. Y dar gracias a Dios por eso. Hoy, Cami, tenemos un temazo, porque además es una palabra que no usamos comúnmente. Es un poquito difícil de Me pronunciar. tocó practicarla antes de venir hoy porque realmente yo no sabía qué estaba diciendo. Ay, déjame decirte que yo también la practiqué hace ratico. Hoy vamos a hablar de la fe intergeneracional. Se la trae esta palabra. Wow, y es un temazo porque realmente la fe no es algo que comienza con nosotros No. ni que termina con nosotros, No. sino que es algo que se convierte casi que en un legado y en algo que se hereda al resto de las generaciones. Es así, porque es interesantísimo y a veces no nos ponemos a pensar en lo que puede orar una persona por sus hijos inmediatos, pero también por sus nietos, bisnietos, tataranietos. Todas las Bueno, generaciones. yo lo hago. Ay, ¿te quieres que te cuente la historia? Sí. ¿Por qué lo hago? Mira, un domingo, yendo a la iglesia, Víctor Tomás y Diego Alfonso, mis dos hijos, estaban probablemente entre 12, 8 años, quizás más pequeños, quizás 6 y 10, algo así. Ellos se llevan 4 años de diferencia. Y el pastor en ese momento los saludó y dijo, wow, ¿cómo están creciendo? Qué grandes están, porque ellos siempre eran como muy altos para su edad. Y dice, por cierto, Bárbara, me dijo así directamente mirándome a los ojos, ya tú estás orando por sus esposas. Y yo lo vi y le dije, pastor, ¿cómo va a estar orando por sus esposas si son unos niños? Me dice, ¿y estás orando ya por tus nietos y todos los que vienen después? Yo, no, pastor, yo estoy orando por ellos, pero ¿cómo? Me dice, vas tarde. Me cortó, no me dejó ni terminar la frase, vas tarde. Ese día tuve una reflexión en la noche hablando con Papá Dios y dije, qué importante lo que me ha dicho el pastor. Es orar por las futuras esposas de mis hijos, pero también orar por las futuras generaciones. Y a partir de allí, no solamente empecé a orar por las futuras esposas, que hoy en día ya mi hijo menor, Diego Alfonso, está casado con mi preciosa y hermosa hija Remy, y ahora mi hijo Víctor Tomás se va a casar con mi preciosa y hermosa hija Victoria. Entonces, yo esto lo empecé a orar hace Wow. añales y lo más interesante es que me he puesto a orar siempre por mis nietos, que no tengo todavía, bisnietos, tataranietos y los que vengan después. Pero si tienes un nieto, Ah, sí, se llama Leo. perruno. Tienes un nieto peludo. Y ese es el segundo porque mi precioso Steve, que ya se nos fue y que ha sido tan duro este luto, él, aunque vivía con mi esposo y conmigo, él lo rescató Víctor Tomás. Entonces siempre decíamos que su papá era Víctor Tomás y nosotros los abuelos, aunque realmente yo fui mamá abuela porque yo crié a Steve, estuvo con nosotros 11 años y Wow. medio y siempre decimos que nuestro nieto, pero ahora tenemos al segundo.
Totalmente. A Leo, precioso también, una Totalmente, pero belleza. no, es el legado y la fe es algo que no se impone, que es Sí, lo que tú señor, estás diciendo, sino que es algo que realmente se contagia. muy Es importante. como cuando tú estás enfermo, como cuando a ti te da una gripa, tú no puedes decir, mira, esta es la gripa, así es, y te empieza a dar. No, es algo que se Contagia, contagia, es es algo cierto. que se contagia y cuando tú te contagias lo empiezas a vivir. Y yo no comparo nuestra fe con una enfermedad, pero sí es un ejemplo físico y real de qué pasa cuando tú empiezas a ser una persona que todo acerca de ti, todo acerca de lo que tú haces y todo lo que hace parte de tu esencia, habla de Cristo, de una fe viva, de una fe real. Eso es contagioso. No es algo que puedas imponer, es algo No, que literalmente se contagia. y has dado en el punto, no debemos imponer la fe, debemos contagiar la fe. Y otra Ujú. cosa que me encanta es que decir que realmente a veces la fe no es hereditaria, pero sí es intencional. Wow, O sea, por venir de una familia cristiana, no quiere decir. no quiere decir que eso se va a heredar y en cierta manera el ser humano en cualquier tipo de denominación cristiana puede decir es que ¿por qué eres cristiano? Porque mi familia lo es. No, no tenemos que decir eso. Cuando realmente tenemos una relación que Cristo significa que porque tu familia lo es, tú lo eres también. No podemos hacerlo porque pertenecemos, sino Ujú. porque hemos aceptado, porque hemos asumido, porque tenemos esa relación con Cristo y yo soy cristiano porque creo en Cristo y sigo a Cristo. Entonces es interesantísimo que sí es intencional de la familia, quizás mis abuelos, mis padres, o sea, puedes decir, si eres de una familia cristiana funcional, puedes hablar de los que oraron por ti, pero tú qué hiciste, ¿la heredaste o la aceptaste? Wow, Eso es lo vital. Entonces sí debe ser intencional. O sea, yo intencionalmente en las noches oro por mis hijos, por mis futuros nietos, bisnietos y tataranietos. Y siempre le digo así al Señor, si es que llegamos hasta ese punto, porque no sabemos cuándo es el regreso de nuestro Señor Jesús. O sea, así que es. no sabemos si es en nuestro tiempo o en las generaciones venideras que uno piensa que van a existir. Puede ser mucho antes, puede Wow, ser mañana. totalmente. Y eso lo tenemos que tener muy presente, pero no dejo de orar por las futuras generaciones. Y me siento muy contenta porque ya yo te puedo decir a mi generación, a mi edad, cuántos años estuve orando por mis nueras, Totalmente, llevaste mucho tiempo orando por ellas y también por tus nietos. Wow, por los que van a venir. y eso lo veo yo a través de mi suegra, que la amo y ella ha sido tan linda en ser tan intencional por orar y se nota, o sea, se nota como haya sido haya tenido una oración intencional y lo que le ha pedido a Dios, cómo se ha cumplido, cómo eh, ha sido los hijos de sus hijos, los Así nietos y es, cómo a través de las generaciones se han impactado vidas, porque con solo su oración, sus hijos ya están impactando a personas y sus nietos ya están impactando generaciones. Y yo oro que eso sea algo que yo pueda heredar en el sentido de que esa pasión por estar orando por las generaciones, de poder estar siendo intencional en la manera en la que yo estoy transmitiendo el mensaje de Cristo en las bueno, ya tú tienes generaciones. un bebé, tú tienes un hijo, Río. Ya tú estás orando por la esposa de Río 100%. Y por mis futuros hijos también. y Por por mis tus futuros futuros hijos. Yo ya estoy hijos. orando, no los tengo aún, pero digo, Dios, desde ya oro para que Dios mío, ellos sean una extensión de lo que tú eres, que tú obres a través de ellos, que tú los llames, que tú les des un propósito increíble y también que me des sabiduría a mí para poder aquí en el mundo terrenal poder guiarlos a ti. Y sobre todo eso, que nuestros hijos puedan aceptar su llamado. Sí, Y eso es tan importante. Yo vi como mis dos hijos aceptaron su llamado, no por imposición, no porque venían de una casa cristiana, no porque lo heredaron, sino porque lo aceptaron.
Y cuando tú ves que tus hijos aceptan, ¿verdad?, ese llamado, van cumpliendo su vocación, que eso ya lo hablamos en otro podcast, Ujú. que no tiene que ser, no es la vocación profesional, no es en donde trabajas, sino es tu vocación espiritual, Total. que es, es aceptar el llamado de Dios. Y eso es tan importante. Si no has visto ese podcast sobre el llamado, sobre la vocación, sobre lo profesional, te invito a que lo veas después de este. Y por cierto, a mí siempre me gusta verlo en la Biblia y nos dice así la palabra de Dios en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, la carta de segunda de Timoteo, el capítulo 1, en el versículo 5, podemos leer lo que nos dice la palabra de Dios, que dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hoy en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eso se lo decía Pablo a Timoteo. Ujú. Y qué bonito, porque le está hablando, mira qué bonito, la no fingida hoy en ti, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, no fingida. No es una fe fingida, no, es una fe que habitó primero en la abuela de Timoteo. Mira cómo es intergeneracional. Wow. Y su abuelita se llamaba Loida. Y después en su madre Eunice. Entonces, estás seguro, Pablo le dice ahí, estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque oraron por él. Y en esa oración, Timoteo, también ya adulto, aceptó su llamado y su vocación de servir. Wow. ¿Verdad que es hermosísimo? Hermosísimo, Hermosísimo. hermosísimo. Y mira que cuando yo me vuelvo cristiana a Ujú. los 15 años, fue un tiempo tan transformador y tan lindo, en donde yo me di cuenta que, y luego como te conté en el episodio Sí, sobre la vocación, que sí. vayan a verlo de nuevo, pero entendí que mi fe no era solamente algo para mí, que mi fe era algo para compartir a los demás, que mi fe era un testimonio vivo, un propósito vivo de lo que Dios quería hacer a través de mi vida. Y como ahora tengo el privilegio y tengo la bendición de poder liderar todo lo que es una congregación a mi corta edad y cómo yo puedo ser un puente entre esas generaciones, cómo yo puedo ser tal vez para alguien mayor, puedo ser eso fresco de wow, como que tengo esa esperanza de que tal vez mis hijos, mis nietos o todas las personas que están más jóvenes en mi vida puedan acercarse a Dios, como que ese puente generacional de decir realmente no tienes que tener una edad, no hay un límite, no hay una estructura, sino que Dios te usa sin importar la edad, sin importar la circunstancia Por y sobre supuesto. todo sin importar la edad. Eso es importantísimo porque además también en el caso de la iglesia que tú lideras junto a tu esposo, esas personas mayores que están allí, tú sabes también lo que esas personas hacen, ¿no?, que son más adultas a ti, quizás 1 año, 2 años o 20 o 30 años, es orar también por los líderes de la iglesia. Ujú. Y esa oración que viene de esas generaciones que no son sanguíneas, pero sí son en Cristo somos hermanos. Amén. Eso es una belleza, en Cristo somos hermanos. Entonces tienes esas oraciones que también tienen un propósito de llevarte, ¿verdad?, a lo que tú debes hacer. O sea, ese Ujú. propósito de que tú puedas cumplir tu misión, de que tú puedas cumplir el propósito al llamado de Dios. Y juntos nos podamos transmitir el mensaje y sobre todo cómo ponerlo en nuestra vida diaria. Y qué hermoso que intergeneracionalmente las personas de más edad nos puedan enseñar cómo lo han hecho con sus hijos, con sus nietos. Y hoy en día tenemos muchos que tú puedes ver que no, antes quizás no existían tantas personas que vivieran tanto tiempo, pero ahora podemos ver a muchos bisabuelos. Sí. Es impresionante, tengo amigas y todo que hablan, no, porque el bisabuelo de mi bebé, yo digo, wow, qué belleza poder ver a tus bisnietos, ¿te imaginas? Y existe, ha existido en ciertas familias que han podido hasta la tatarabuela Tatarabuela. Ajá. ver a sus tataranietos, o sea que eso me parece a mí increíble, por eso yo le pido a papá Dios 120 años. ¿Tú crees? ¿Tú Eso, crees? yo creo que tú pareces de 15, entonces seguro sí. Perfecto, tatarabuelo, para Y ver a mis tataranietos. exacto, y también honrar
Y la fidelidad de todas estas generaciones Qué hermoso, que han estado ahí orando, que han estado ahí poniéndose de pie, levantándose por nosotros. ¿cierto? Poder honrar a los mayores Sí, es tan importante en esto que es generacional y tal vez si en las generaciones mayores de tu familia o de tu círculo tal vez no conocen de Dios, también hay que honrar esa fidelidad de poder que ellos están ahí, ellos ya pasaron por algo, pero también que son mayores y que si les debemos de contar un poco de Cristo y de nuestra fe en Cristo, también les tenemos que tener paciencia qué y bueno. poder impactar su vida, no importa si ya son mayores o no importa si son jóvenes, como siempre lo decimos, nunca es tarde. Es que acabas de decir algo bellísimo, porque estamos hablando siempre de la generación que pasa a la siguiente, pero qué bueno cuando llega una generación que sus previas generaciones no estuvieron cerca de Cristo o no lo conocieron, no Ujú, tuvieron esa relación con Dios. Y esta generación, que puede ser la nieta, la hija o una ujú. bisnieta, les pueda enseñar el camino, les pueda compartir la palabra. A través de esa generación hay un nuevo comienzo que también impacta la vida de esas generaciones previas. O sea, una hija que llega a los pies del Señor y puede decirle a su mamá, a su abuela o a su abuelo, a su padre, a sus tíos, puede hablarles y confiarles lo que ha vivido y lo que está viviendo, ser testimonio de vida para aquellos que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Eso me parece maravilloso. Y lo sabes qué, tú comentaste algo que es un tesoro. A veces pensamos que los tesoros son privados y que lo que ha hecho el Señor en nosotros es para nosotros solamente hablarlo quizás con los más cercanos y nos equivocamos. El tesoro que nos da Dios de conocerlo a Él y de tener una relación con Él es para compartirlo. Ese tesoro no lo puedes tener guardado debajo de la cama, ni Total, siquiera en un banco, en ninguna parte. Es un tesoro de bendición para compartir. Y por eso total, estamos haciendo este podcast, porque tú y totalmente. yo estamos compartiendo lo que generacionalmente hemos vivido o estamos viviendo. Sí, Y esa diferencia entre edades, sí. de la edad más joven a la edad Y mayor. las perspectivas. ¿Estás viendo lo que te Sí, dije? sí, sí, ya, yo ya lo acepté, pero las cámaras no mienten. Las cámaras no mienten, ustedes saben que yo soy la joven. La viejita, ella es la Ah, viejita. pero mira lo interesante que es la perspectiva de una persona mayor, una persona no mayor, con más sabiduría, que ha pasado por más cosas y Claro, también una visión fresca donde uno está un poquito tal vez más relajado, más tranquilo con la vida, donde tal vez aún no has pasado por responsabilidades o por problemas o cosas grandes. Entonces son dos cosas que se unen que me parece tan lindo, que es la sabiduría, la experiencia, junto con la frescura y la creatividad. es maravilloso que además estas generaciones se pueden nutrir. Por eso tenemos que ser abiertos a conocer a esa generación más joven que viene también con nuevos impulsos, con nuevas ideas y también entender que esas generaciones jóvenes que ahora las vemos que de repente no tienen toda la sabiduría, van a su vez a prepararse para impactar otras generaciones. Totalmente. Entonces, respetar también los tiempos. A veces podemos decir, pero ¿por qué tal persona que no sabe todavía, no ha conocido, no ha aprendido? Todo tiene también su espacio y su tiempo y la pausa es importante entender. No todas las experiencias las tienes a Ujú. tus 26 años, pero te estás preparando para vivir esas experiencias apretadita a Dios, Total, cerquita de Dios, con Él para totalmente. siempre. Y eso ya es lo fundamental. Ya la sabiduría vendrá. Ya tú tienes una sabiduría en lo que has aprendido hasta ahora y te falta años de sabiduría en lo que Dios te quiere mostrar y lo que tú puedes compartir. Así que esto de intergeneracional a mí me parece que es maravilloso. Maravilloso. Y tú, Bárbara, ¿cómo crees que tú puedes formar o crear ese legado? Ese Ah, legado de fe, ese legado intergeneracional que no solamente empieza con nosotros ni termina con nosotros. ¿Cómo tú ves cuáles son herramientas y cosas prácticas que podemos hacer en nuestra vida para poder realmente generar eso o crear eso? comunicarlo. Yo soy una comunicadora y yo creo que es fundamental que podamos comunicarle a nuestros hijos y si hay nietos, podamos comunicarle las verdades de lo que hemos vivido y cómo Dios
nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha bendecido. Es ser sinceros con nuestras caídas, cuando hemos cometido errores, y cómo Dios nos ha sacado, nos ha redimido, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ha dado nuevas oportunidades. Yo creo mucho en el hablar, en el de comunicar. Creo mucho porque en la comunicación, en la palabra verdadera, en la palabra basada en la Biblia, en la palabra de tu testimonio, es tan importante porque otros la van a tomar en cuenta para ponerlas también en su vida o para recordarse cuando le toque a ellos vivir algo parecido. Porque todo se repite, lo que cambia es Todo. la moda, la Sí. tecnología, los avances de la ciencia, pero el ser humano es el mismo siempre. Y lo importante es recordar que en cada generación vamos a tener los mismos retos, Ujú. muy parecidos. Entonces tú poderlo comunicar, la herramienta principal es la comunicación. Y otra herramienta fundamental, aparte de hablar, tú tienes que demostrar, Demostrar. demostrar. Porque a veces no hablas, pero Sí. estás demostrando. Totalmente, y demostrando en el sentido de poder también orar en familia, poder contar los testimonios de cosas que han pasado reales en nuestras vidas, porque ¿Cierto? puede que yo le cuente un testimonio a mi primita de 9 años de algo que ha pasado a mí y en mi vida y la pueda impactar, o tal vez mi abuelita me puede contar un testimonio de su vida orando juntos en casa. El poder de la oración es Es muy magnífico, grande. y de verdad siento que es algo súper importante y una de las herramientas más grandes de cómo poder llevar este legado y seguir llevando este legado. Y fundamental, en la mañana cuando te levantes, antes de agarrar el celular, ora y busca un tiempo de orar bien. Hay personas que dicen, es que yo comienzo a orar y después me pongo a pensar en otras cosas, en las cosas que tengo de trabajo, agarro el celular y después se me olvida terminar de orar. No, la oración es un momento sagrado. Es ese tiempo que tú le dedicas a Dios, a tu relación con Dios, a hablarle, a contarle, a pedirle, a tener ese intercambio y también a escucharlo a través de la palabra. Entonces, la oración no es un momento fugaz, es el momento principal de tu vida. Así como tienes tiempo de escuchar a una amiga o ver algo que te encanta en las redes sociales, que ahora todo es redes sociales, pues tú tienes que tomar el tiempo en las mañanas de orar y en las noches también. Nosotros, mi esposo y yo, oramos en las noches y oramos no solamente por nosotros, oramos por situaciones que ni siquiera están cercanas a nosotros, el mundo, situaciones de mi país, Venezuela, situaciones de lo que está sucediendo en otras partes. Oramos también por aquellas personas que están enfermas, que necesitan oración. La oración, y no solamente personas cercanas, pueden ser personas que te enteraste que están pasando por momentos difíciles. Y esa oración también la compartes con tus hijos y le enseñas a tus hijos que tienen que orar desde chiquitos, a orar. Y es parte entonces de cómo ellos empiezan a orar y no van a abandonar la oración. Y otra cosa muy importante, también enseñarles dónde nos reunimos como cristianos, la iglesia, convivir en la iglesia, crecer en la Sí, iglesia, formar parte de los jóvenes de la iglesia, sí. honrar a la iglesia, honrar a los mayores de la iglesia, honrar a Ajá, los líderes de la iglesia. Y siempre hablo, por supuesto, de una iglesia basado en los principios bíblicos, porque totalmente. sabemos que en todas las denominaciones cristianas puede existir verdaderamente personas falsas, mentirosas y que han fundado una iglesia y que por supuesto no son seguidores de Cristo. Cuando me refiero a la iglesia, es la iglesia sana y basada en la palabra de Dios. Sí, total, y ser ese Claro, eslabón en la fe para poder llegar a las generaciones. Y hay algo que me parece importante, que es como un pequeño diagrama, que es recibir la palabra de Cristo, recibir a Cristo en nuestros corazones, vivir a propósito y transmitir el mensaje de quién es Cristo a todas las generaciones. es muy importante porque además todo no termina aquí. El Señor tiene un hilo invisible de su propósito eterno que lo comenzó hace siglos y lo seguirá Así es. eternamente. Nosotros nada más somos un puntico en ese proceso, amadas, queridas, como todo. Dios nos ama, Dios nos ha creado con propósito, Dios está pendiente de todo en nuestra vida, pero nuestro tiempo en la vida es corto, por más que vivamos los 120 años que yo quiero vivir. No, y ser súper intencionales en eso, en cómo estamos viviendo, cómo vivir a propósito, y saber que tal vez a través de nosotros
muchas generaciones de aquí en adelante pueden cambiar, pueden ser transformadas y como esa es tal vez esa herencia no física, que es lo que siempre pensamos, Sí. esa herencia económica, Sí, no es lo que realmente prevalece, sino la fe, que es lo eterno, lo que nunca se acaba, lo que siempre estará y lo que siempre permanecerá, que es Dios siempre va a estar y es esa herencia en la que tenemos que enfocarnos y seguir permaneciendo. y que sea siempre intencional, porque unos lo pueden heredar, pero la mayoría tiene que ser intencional. Totalmente. Transmitirlo, esta maravilla y esta belleza de la fe intergeneracional. Lo pudimos decir bien. Lo dijimos, pero no, muchísimas gracias por hacer parte de nuestro podcast, de esta familia. Ya si ya llevamos un mes, es porque ya son parte de esta familia. Son parte. Y además, cuéntenos de esa relación intergeneracional que ustedes tienen en casa. ¿Por quiénes han orado? Ay, yo quiero ver todos esos testimonios. A mí me encantan los testimonios. Escríbanos, ya saben, todas nuestras cuentas. Y si estás entrando por primera vez a este podcast, lo que nosotros te alentamos y te animamos es que veas los podcasts anteriores. Ay, así te vas a enterar qué me pasó aquí en la mano. Y sigo con esto, Cami, Dios mío. Ya casi. Vamos, la próxima semana ya no lo tienes. A ver, vamos a ver, no estoy muy segura. El doctor me dice todos los viernes. Pero bueno, cada día mejor y lo más importante, aquí con mucha ilusión para todos ustedes. Los queremos y los bendecimos desde este lugar. Que tengan un excelente día y nos vemos en nuestro próximo episodio de Generación Unplug.